si fuera posible contar toda la historia de la literatura árabe, y si dijéramos que podemos hacerlo en solo media hora, les contaremos toda la historia de la literatura árabe, desde antes del siglo VI hasta el tiempo presente. Cómo influenció el Corán en la literatura árabe, cómo Mahoma fue fuente de inspiración para los poetas que estuvieron cerca del profeta, cómo los primeros escritores emergieron convirtiéndose en una gran influencia. Todo está conectado. Les contaremos todo lo que necesitan saber. La literatura árabe emergió en el siglo VI, conservándose de fechas anteriores solo algunos fragmentos. La primera etapa de la literatura árabe fue llamada la literatura de ignorancia. La palabra en árabe es yahiliya, que significa ignorar. Esta literatura de la ignorancia corresponde a la literatura preislámica. Al término ignorancia se refiere a la época en la que estos pueblos aún no habían recibido la sabiduría y el mensaje de Alá a través de Mahoma. El conocimiento de esta literatura preislámica es limitado, porque los documentos que se han conservado de aquella época son muy pocos y se encontraron en un estado muy deficiente. Aunque la literatura de tradición oral de esta época destacaba las qasídas, que son un prototipo de canciones líricas árabes. Se sabe muy poco de la prosa de aquella época y que eran relatos no muy extensos de leyendas remotas y proverbios. La poesía se transmitía oralmente a través de los llamados ruwait, figuras parecidas a los recitadores. Estos poemas destacaban por su perfección formal, lo cual es sorprendente si se tiene en cuenta que se transmitían de una forma oral. Se cantaba sobre la suerte y el orgullo de pertenecer a una tribu, de las hazañas heroicas en guerras y batallas, y de algunas ideas morales y amorosas. El papel de los poetas eran esenciales en la Arabia preislámica, y es que además de estos poetas eran guerreros. Por eso gran parte de su poesía versaba sobre la fuerza, el valor y la lucha. La literatura yahiliya o preislámica ha sido en su mayor parte conocida a través de textos posteriores. Fueron poetas y escritores islámicos los que se encargaron de anotar por escrito ese magnífico corpus poético. Es fácil ver la fundamental importancia que este oscuro y desconocido periodo desempeñó en la formación de la grandiosa literatura árabe que vendría después. El Corán del siglo VII es la principal fuente literaria de la cultura árabe y de su literatura, lo cual surgió mediante las predicciones de Mahoma. Mahoma nació en la Meca, principal ciudad de la región en la actual Arabia Saudita, el 26 de abril del año 570 después de Cristo, y fue líder religioso, considerado como el fundador del Islam y máximo profeta de esta fe. Los seguidores del Islam consideran a Mahoma como el vehículo humano por el cual Alá hizo llegar a los hombres las aleyas que conforman el Corán. En sus primeros años, Mahoma fue criado por una nodriza, para después ser criado por su tío Abu Talib y su esposa. Después de haber perdido a sus padres y abuelos, desde joven su tío le enseñó el trabajo de comerciante de caravanas. Se casó con una joven viuda y rica, de nombre Jadilla. Mahoma recibió su primera revelación a la edad de 38 años, cuando el arcángel Gabriel se le presentó en la montaña Hira para entregarle lo primero de aleya del Corán. De esta forma, comenzaron las revelaciones que lo llevarían a creer en una nueva fe, a la cual su esposa fue la primera en convertirse. Mahoma había logrado constituirse como un influyente líder de los pueblos seguidores del Islam. Ese mismo año permitían la libertad del culto siempre y cuando apagaran tribu y no fuesen religiones paganas. En el año 624 después de Cristo, las tensiones entre la Meca y Medina eran insostenibles, desencadenándose una gran batalla, la cual finalizó en una gran victoria para el pueblo musulmán, el cual resultaba sorprendente, pues este último presentaba una gran desventaja en número, comparado con los enemigos de Medina,
Este hecho selló la consolidación de Mahoma como líder político y militar. Además de ser considerado el sello de los profetas, escogió por Alá para perfeccionar su mensaje. Mahoma tuvo la oportunidad de ver cómo la nueva fe se extendía a través de los distintos pueblos árabes. Finalmente, en el año 632 después de Cristo, año 11 de la Erija, Mahoma falleció. En la actualidad sigue siendo considerado uno de los hombres más influyentes de la historia, por ser el creador de una religión profesada por más de 1.200 millones de personas en el mundo. De esta forma, Mahoma consolidó el Islam, que es una religión monoteísta cuya fe se basa en el libro del Corán, el cual establece que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. El Islam se inició con la predicación de Mahoma, lo cual mediante dicha predicación nació el Corán o Alcorán, que es la principal fuente literaria de la cultura árabe y es el libro sagrado de Islam. Contiene la palabra de Dios o Alá, revelada a Mahoma, quien recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Estas revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero o huesos. Cuando murió Mahoma, sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones y tomaron la forma que hoy conocemos. 114 capítulos a soras, cada uno dividido en versículos, aleyas. Según los musulmanes dicen que el Corán, que es la palabra eterna e increada de Alá, es por eso que su transmisión debería realizarse sin cambiar su lengua originaria, el árabe clásico, lengua considerada sagrada. El Corán ha sido traducido a muchos idiomas. Aún así, una traducción del Corán ni siquiera se considera un Corán auténtico, sino una interpretación del mismo. El Corán. El Corán es considerado en el mundo árabe como la palabra de Dios, y por lo cual se le tiene que interpretar de forma literal todo lo que ahí está escrito. El Corán reta a los lectores a que encuentren alguna contradicción o divergencia en él, y les enfatiza que no lo encontrarán, puesto que al suponerse de origen divino, no deberían haber contradicciones en él. Las teologías musulmanas consideran que el Corán es eterno y que no fue creado, tomando en cuenta que los musulmanes creen que figuras bíblicas tales como Moisés y Jesús predicaron el Islam. La doctrina de la relevancia inmutable y no creada implica que los tres textos más antiguos, el Tanaj, la Biblia y el Corán, se deben a que los primeros fueron objetos de la degeneración humana. El Corán fue la primera obra importante y la más influyente dentro de la literatura árabe. Este libro no solo es la primera obra con una extensión significativa que utiliza la lengua árabe, sino que también supone un crecimiento estructural respecto a las lenguas primitivas en árabe. Sus capítulos contienen un total de 6.236 versos, así lo demuestran en su interior. Dentro de ella se puede encontrar parábolas, narraciones, apelaciones directas a Dios y hasta inclusive comentarios de cómo debe ser interpretado y leído el propio texto. El Corán no solamente es el libro más leído del mundo, sino también es para más de 1.800 millones de personas la palabra de Dios. No cabe duda que el Corán tiene miles de versos de sabiduría que han maravillado y siguen maravillando a todo tipo de intelectuales, sean de la religión que sean, creyentes o no creyentes. El Corán tiene un estilo que toca las profundidades del ser. Lo hacen reflexionar. El Corán tiene la habilidad de trasladar al lector por varios espacios, sin que el lector se dé cuenta que está leyendo una obra compilada hace 1500 años. El Corán
Es quizás el único libro del cual antropólogos, literatos e historiadores reconocen que sigue conservando su estilo original, sin haber sufrido alteraciones en su texto o contenido. Es un libro que millones de personas alrededor del mundo memorizan de la primera letra a la última. En todos los países del mundo existen hombres y mujeres que memorizan varios capítulos del Corán. ¿Sobre qué trata el Corán? El Corán, la última revelación de Dios, es la fuente primordial de la fe y practicada de cada musulmán. El Corán trata todos los temas que se relacionan con los seres humanos: sabiduría, doctrina, adoración, transacciones, leyes, etc. Pero su tema básico es las relaciones entre Dios y sus criaturas. Al mismo tiempo, provee líneas de guía y detalladas enseñanzas para lograr una sociedad justa, una conducta humana correcta y un sistema económico equitativo. El género literario del Corán. El Corán mezcla la narrativa, la exhortación y la prescripción legal. Por lo general, las asoras combinan estos tres tipos de secuencias textuales y no siempre de manera que resultan obvias para el lector, sino algunas veces de forma inexplicable. Los musulmanes señalan que el estilo único del Corán es un indicio más de su origen divino. El Corán y la cultura islámica. El Corán, sacándolo de su contexto o desmembrándolo, los musulmanes siempre tratan el libro con reverencia y por consiguiente está prohibido reciclar, reimprimir o simplemente descartar las copias viejas del texto. En estos últimos casos, los volúmenes deben ser quemados respetuosamente o bien enterrados. El respeto hacia el texto escrito del Corán es un elemento importante de las religiosas de muchos musulmanes. Ellos creen que insultar el Corán intencionalmente es una forma de blasfemia, de acuerdo con las leyes de algunos países musulmanes. La blasfemia se puede penar con una prisión de muchos años o incluso con la pena de muerte. Escribir e imprimir el Corán. La mayoría de los musulmanes de hoy usan versiones impresas del Corán. Existen ediciones coraníticas para todos los gustos, libros de bolsillo, muchos de ellos en ediciones bilingües, con el texto árabe por un lado y una glosa en lengua vernácula del otro. El primer Corán impreso se publicó en 1801 en Kazán, antes de que la impresión fuera común. El Corán se transmitía a través de copistas y calígrafos debido al hecho de que la tradición musulmana se prohíbe decorar el Corán con imágenes. Islam. La cultura islámica se caracteriza por ser monoteísta. Esto quiere decir adorar a un solo Dios y que Mahoma es el último profeta. Esta cultura cambió la forma de pensar de millones de personas, como también es considerada exagerada desde el punto de vista de otras culturas. El Islam es una religión monoteísta, cuya fe se basa en el libro del Corán, en el cual les dice a sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. Una de sus creencias más fuertes es la que el Corán fue dictado por Alá Mahoma a través del ángel Gabriel. Según la tradición, Mahoma no ha podido leer ni escribir, sino que simplemente recitó lo que le era revelado para que sus compañeros lo escriban y memoricen. Algunos creyentes creen que esta tradición de que Mahoma no podía leer ni escribir está en contradicción con el texto coránico. Poesía árabe. Una parte importante de la literatura árabe es la forma de escribir de su poesía, que se caracteriza por prosas de versos suelos o conocidas como prosas rimadas. Los temas de la poesía van desde himnos de alabanzas, amargos ataques personales, ideas religiosas, sexo y vino. La poesía originalmente tuvo el objetivo de ser leída en voz alta, por los que se tenía un gran cuidado en que todo fuese escrita lo más sonoramente posible.
rasgo importante, su poesía, que era aplicada a toda la literatura árabe, es la idea de que debía ser agradable al oído. Literatura de no ficción. Esta parte de la literatura árabe se clasifica por recopilaciones, manuales, biografía, historia y geografía. Las recopilaciones se tratan de coleccionar de hechos, ideas históricas y poemas que tocaban temas como la caza, el jardín, las mujeres, los ciegos, la envidia, los animales y la avaricia. Las últimas 3 recopilaciones fueron escritas por Al-Jaiz, el reconocido maestro del género, un tipo de género directamente relacionado con las colecciones fueron los manuales en los que escritores como Qutayhab, biografía, historia y geografía. Las biografías, las historias y las geografías comenzaron a ser escritas en el siglo XII por Al-Baladuri, que fue el primer biógrafo en describir la vida de Mahoma en su colección de libros de la genealogía de la nobleza. Otro hecho importante fue empezado por Kitab al y ampliado por Al-Safadi, en una de las primeras autobiografías significativas que narra experiencias sobre la guerra de los Cruzadas. Qurradaf fue un oficial del servicio postal que escribió uno de los primeros libros de viajes, géneros que llegarían a ser popular en la literatura árabe, especialmente con los famosos viajes de Batuta. Estas proporcionaban una clara visión de las múltiples culturas de todo el mundo islámico, ofreciendo también perspectivas musulmanes sobre pueblos y gentes no musulmanes, en los límites del área limítrofe, por los que estas obras reflejan la importancia de la tradición en el pueblo musulmán e incluyen numerosos datos geográficos e históricos. Literatura de ficción. En el mundo árabe se distingue perfectamente entre al-fusha, lengua culta, y al-miyab, lengua común. Pocos escritores han escrito obras en lengua común y se entiende, además, que la literatura tiene como objetivo la mejora y educación de la persona, antes que el puro entretenimiento. Estas concepciones del hecho literario no restringió el papel del hakawati o contador de historias, que retendría las partes más ligeras de la obra, sería o algunas de las muchas fábulas o cuentos populares árabes. Literatura épica. El ejemplo más famoso de la literatura de ficción árabe es Las Mil y Una Noches, que no solo es una obra más conocida, sino la que todavía ejerce más influencia a la hora de mantener determinadas ideas que los no árabes tienen sobre la cultura árabe. El género incluye colecciones de cuentos o episodios para formar una historia más extensa. Un buen ejemplo de las carencias en ficción de la prosa árabe es que las famosas historias de Aladino y Alí Baba, habitualmente conocidas como parte de Las Mil y Una Noches, no lo fueron en realidad, en origen. Sinbad, por su parte, sí forma parte de la obra. Magama, probablemente creado por el escritor árabe Al-Hamadani en la segunda mitad del siglo X. El género narrativo de las magamas se caracterizan por el carácter divertido de los relatos, por las combinaciones de versos y prosas rimadas, y por la abundancia de recursos estilísticos. Poesía romántica. Un famoso ejemplo de poesía árabe amorosa es Laila y Majnun, de la era Umayyad en el siglo VII. Se trata de una historia trágica de amor eterno parecida a la que se cuenta en Romeo y Julieta, obra que se inspira precisamente, aunque en un pequeño grado, en una versión en latín de Laila y Majnun. El teatro. El teatro en árabe ha sido solo visible en la era moderna, probablemente considerado antes que como literatura no legítima. No fue registrado por escritos casi nunca. Hay una antigua tradición de representación pública entre los musulmanes de una obra que describe la vida y muerte de Al-Huyasai en la batalla de Karbala en el 680.
Novelas filosóficas. Filósofos islámicos árabes fueron pioneros en la escritura de novelas filosóficas. Tufail escribió la primera novela ficcional árabe, Philosophus Autodidactus, como respuesta a la novela del Ghazali. La incoherencia de los filósofos lo siguió Al-Nafis, que escribió la narración ficcional Theologus o Autodidactus como respuestas a la obra de Tufail. Ciencia ficción. Theologus Autodidactus escribió por el polígrafo árabe Al-Nafis. La mujer en la literatura árabe. Aunque no hayan tenido un papel importante en la literatura árabe, su presencia ha sido continuada. Las primeras poetas fueron Al-Hanansa y Laila. Kansa fue una poética árabe del siglo VII. Nació y se crió en la región del Negev, la región central de la moderna Arabia Saudita. Fue contemporánea de Mahoma y finalmente se convirtió al Islam. Al-Kansa se ganó la fama y respeto en estas competiciones con sus elegías dedicadas a sus hermanos Sa'd y Muhammad, fallecidos en batallas. Es considerado la mejor poetisa de la literatura árabe. Laila al-Kawanyat era una de los pocos primeros poetas árabes femeninos que se atrevieron a hablar de su amor en público. Lo que lo hizo aún más audaz fue que ella estaba casada con otros. Sin embargo, aman la poesía. No eran su único género, como sus poemas fueron diversas en los sujetos, aunque evitó la política. Esto le ayudó a continuar sus relaciones con personas políticamente influyentes a pesar de los tiempos y de los poderes. Otra poeta, Waladab, princesa umayyí de la Al-Danub, escribió poesía sufí y fue amante del poema y saudí. Estas y otras escritoras menores sugieren un mundo oculto de literatura femenina. La literatura árabe visto desde afuera. La literatura árabe ha sido durante muchos tiempos desconocida fuera del mundo islámico. Lo árabe se ha comportado frecuentemente tanto como una cápsula temporal en la que se han preservado formas literarias de la antigüedad, redescubiertas en Europa del Renacimiento como un conducto para transmitir la literatura de regiones distantes. La traducción de Antoine Gayat de Las Mil y Mil Noches fue la primera gran obra en árabe que consiguió éxito. Fue del mundo musulmán. Otros traductores importantes fueron Friedrich Ruckert y Richard Burton. Las obras árabes y muchas otras de lenguas orientales provocaron una gran fascinación por el orientalismo en Europa. Otras foráneas fueron especialmente populares, aunque fuesen censuradas en su contenido, en especial referencias homosexuales que no eran permitidas en la época victoriana. Autores destacados por poesía, por historia, por moderna. El adab. El adab es un género literario que representa el humanismo árabe, que tiene como objetivo instruir en las normas de conductas correctas, transmitidas por los antepasados de una cultura y urbanidad civilizada, además de desarrollar la crítica social. La crítica literaria árabe ha sido considerado tradicionalmente solo un determinado tipo de obra apropiada para su estudio. Algunos de los primeros estudios sobre la poesía fueron
Huwa ibn al-Shir. Reglas de la poesía de Talal y Nahj al-Shir. La crítica literaria árabe ha sido considerado tradicionalmente solo un determinado tipo de obra apropiada para su estudio. Algunos de los primeros estudios sobre la poesía fueron Huwa ibn al-Shir, Reglas de la poesía de Talal y Nahj al-Shir. La nueva literatura árabe en América Latina. El conocimiento de la literatura árabe en América Latina es bastante limitado. Suele restringirse a las 1001 noches gracias a su renacimiento impulsado por los movimientos Neu-Age, El Profeta de Khalid Gibran Khalid. Los occidentales han padecido un mal endémico frente al mundo árabe. Les resulta muy difícil, a veces imposible, aproximarse a su realidad sin perjuicios y estereotipos. Y de ese modo, Edward Said lo critica en su libro clásico. Único premio Nobel a la literatura árabe. Naguib Mahfouz fue un escritor egipcio, conocido especialmente por su obra narrativa. Le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura del año 1988, siendo así el primer escrito en lengua árabe en recibir dicho galardón y el más reconocido. La Academia Sueca reconoció la valía de su obra. Trilogía de El Cairo.